lo que hoy llamaríamos alojamiento de 5 estrellas, en el ala suroeste de la bóveda de la roca. Los templarios establecieron su cuartel general en el que fue supuestamente el bíblico Templo de Salomón. Construido en el primer milenio antes de Cristo, se dice que estaba cubierto de oro puro. Se construyó para albergar el Arca de la Alianza, los 10 mandamientos y los secretos de Salomón, conocido como el hombre más sabio. Aunque el templo original fue destruido en el año 586 a.C., otras sagradas estructuras se siguieron construyendo y reconstruyendo en el lugar, incluyendo la iglesia del Santo Sepulcro y la bóveda de la roca. Es una zona sagrada para los judíos porque allí Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, según el Génesis. Es sagrado para los cristianos porque allí fue crucificado Jesucristo. Y lo es para los musulmanes porque allí Mahoma ascendió al cielo. Así que básicamente estas 3 religiones compiten por el mismo lugar. Y este es el lugar que ocuparán los templarios durante 75 años. Se podían haber instalado en cualquier lugar, pero eligieron la bóveda de la roca y pudo ser debido a la mística del templo de Salomón o a otra razón. En testimonios escritos tiempo después de los hechos, se manifiesta que la misión de los templarios era proteger a los peregrinos que visitaban la Tierra Santa, pero hay muchos que dudan de esta historia. No parece haber ningún documento escrito, ningún informe documentado de nadie que atribuya a los templarios la custodia de los caminos. Debían de dedicarse a otras cosas, porque 9 hombres no podían proteger a tantos peregrinos. ¿Qué buscaban los 9 caballeros en el Templo de Salomón antes de regresar a Occidente en 1128 y reaparecer como uno de los mayores poderes medievales? Una pista arroja luz sobre el tema cuando en 1867 un grupo de arqueólogos británicos realizan una excavación en el templo de Mount. El equipo descubre túneles verticales que se extienden unos 25 metros en forma de abanico, desde la mezquita de Aqsa hasta la bóveda de la roca, lo que durante mucho tiempo se creyó que era el templo de Salomón. Los túneles fueron reexcavados a finales del siglo XIX y principios del XX por el teniente Warren, del equipo de ingenieros de Su Majestad. Encontraron utensilios de los templarios dispersos por los túneles, varias piezas de armamento y espuelas de los equipos de los templarios. Pocas piezas, pero suficientes para indicar que los túneles habían sido utilizados por los templarios o excavados por ellos. Los rumores que han recorrido la historia relacionan a los templarios con ricos y sagrados objetos. Un superviviente de las cruzadas escribió una carta en 1187 en la que afirmaba que los templarios poseían un trozo de la cruz de Cristo. Los escritos de los primeros líderes masones, que datan de 1800, mencionan secretos documentos que, supuestamente, relacionan a los templarios con el Arca de la Alianza y con tesoros enterrados en el Templo de Salomón. Los teóricos actuales, expertos en conspiraciones, sostienen que casi con seguridad buscaban reliquias sagradas que la todopoderosa Iglesia Católica pudo haber entregado a alguien para atesorarlas o para esconderlas. Incluso durante el tiempo de los templarios, en los tiempos de las cruzadas, siglos XII y XIII, había rumores de que habían sido ellos mismos los que encontraron el arca. Hay que recordar que en esos tiempos las reliquias eran un buen negocio. La corona de espinas, la lanza de Longinus, quizás un trozo de la cruz de Cristo. A cualquiera de ellas se les atribuía un poder espiritual y quizás un poder místico, una especie de poder mágico. Pero hay un objeto sagrado más importante que ha estado unido al mito de los caballeros templarios. El primero en mencionarlo fue el poeta alemán Wolfram von Eschenbach. En sus escritos del siglo XIII afirma que los formidables guerreros, los templarios, custodiaban un objeto que muchos matarían por poseer. El Santo Grial pertenece al tiempo de las cruzadas. Cualquier poeta importante de la época escribía romances sobre el Grial. Había una gran cantidad de literatura sobre el Grial a finales del siglo XII y principios del XIII.
Es la reliquia sagrada más asociada con los templarios. El primero que escribió sobre el Grial fue Chrétien de Troyes, que vivió en la ciudad de donde procedían los templarios. Podemos datar la historia de Chrétien sobre el año 1180, que es cuando los templarios abandonaron Jerusalén. Pero, ¿qué es exactamente el Santo Grial? Durante mucho tiempo se pensó que era el cáliz que Jesucristo utilizó en la Última Cena y que contenía el vino que simbolizaba su sangre. Pero hay otras teorías. Podían ser muchas cosas, incluyendo la vileza de guardar la preciada sangre o una brillante luz cegadora, según la leyenda artúrica. Algunos dicen que el Grial es la versión cristianizada de la antigua leyenda celta de la caldera de la abundancia. Puede haber sido una bandeja de plata, una espada, un libro secreto. Algunos creen que era el Evangelio de San Juan. Por supuesto, está muy extendida la teoría de que el Grial guardaba la sangre sagrada de Jesús y María Magdalena, incluso el útero de María Magdalena, que sostienen que había estado casada con Jesús y habían tenido descendencia, hecho relatado en libros como el Código da Vinci. El Grial, según cada leyenda, parece tener la habilidad de manifestarse de una forma diferente a cada persona. Hay tantos griales como buscadores de griales. Así que cuando decimos que los templarios tenían el Grial, ¿a qué Grial nos referimos? Dejando a un lado esas cuestiones místicas, hay una pieza mucho más terrenal que los templarios podían estar buscando. La teoría más aceptada es la que dice que los arqueólogos excavaban bajo el templo de Salomón buscando el tesoro que los judíos dejaron allí después de la invasión de los romanos en el año 70. Se trataba de joyas y metales preciosos que habían sido escondidos en el tiempo de la revuelta judía en el año 66 después de Cristo y que nunca volvieron a ver. Esa teoría gana credibilidad en 1952, cuando uno de los manuscritos del Mar Muerto, conocido como el Manuscrito del Tesoro, es desenterrado. Los símbolos cincelados en la plancha de cobre parecen enumerar el inventario de un tesoro calculado en más de 200 toneladas de oro y plata. Este inmenso tesoro de oro, reliquias y manuscritos pudo haber sido un hallazgo de un valor incalculable, que significaría una gran cantidad de dinero para la gente que lo encontró, también de gran importancia histórica. ¿Era esto lo que los templarios estaban buscando? ¿Lo encontraron? Es todo una cuestión de especulación. Lo que sí se sabe es que cuando terminaron las excavaciones, salieron corriendo hacia Europa los 9 caballeros a una velocidad considerable. Cuando regresaron a Europa en 1128, se convirtieron en caballeros muy ricos y muy poderosos en muy poco tiempo. Los caballeros templarios, una orden sagrada y una fuerza militar. Una paradoja sin precedentes. Era una idea novedosa en aquellos tiempos. No existía la figura del monje o el sacerdote guerrero. Habían jurado seguir los preceptos religiosos de pobreza, castidad, obediencia y piedad. Pero también eran guerreros, los más sangrientos e indómitos que vio el mundo medieval. No todo el mundo